Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poblar TV. El día de hoy les explicaremos cómo resolver una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Esta ecuación presenta por lo menos un exponente con valor de 2, o como lo dirían otros, está elevado al cuadrado. Este exponente lo presenta en alguno de sus datos o miembros. Una ecuación solo es cuadrática cuando se cumple la regla ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde tenemos que a, b y c son los datos conocidos con valores numéricos. Debemos tener en cuenta que el valor que tome a siempre va a ser diferente a 0, de otra manera dejaría de ser cuadrática y sería lineal. Esto se debe a que cualquier número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Por lo mismo, si elevamos el 0 al cuadrado, nos va a dar 0. Existen dos maneras de encontrar la raíz de la variable. En este caso, siempre nos van a dar dos raíces. Las dos maneras de encontrar esto es mediante la fórmula general y mediante la descomposición de factores o factorización. La primera, que es la fórmula general, que es aplicable para todas las ecuaciones cuadráticas, nos indica que el segundo dato numérico con el signo contrario por más o menos la raíz de este mismo segundo número conocido al cuadrado menos 4 veces el producto del primer número por el tercer número, y todo esto sobre 2 veces el primer número. Esto para hallar x, claro. Como resultado, al haber un resultado positivo y un resultado negativo, para la raíz obtenemos dos posibles raíces, el x1 y el x2. Como ven, aquí no he puesto el símbolo porque sencillamente la raíz puede obtener el positivo o el negativo. Si la raíz es positiva, obtenemos el x1, y si la raíz es negativa, obtenemos el x2. Vámonos con un ejemplo. Tenemos la ecuación 3x al cuadrado más 5x menos 2 es igual a 0. Si aplicamos la fórmula general para cada uno de los datos, tenemos que x es igual a menos 5 por más o menos la raíz de 5 al cuadrado menos 4 por el producto de 3 por menos 2. Todo esto sobre 2 por 3. Si empezamos a resolver esto, tenemos que 5 al cuadrado se convierte en 25. Si continuamos resolviendo y hacemos estas multiplicaciones, 4 por 3 es 12 y 12 por 2 es 24. Como el resultado de toda esta operación nos da menos 24, pero existe un menos acá, menos por menos nos da más, y así por lo tanto nos da 25 más 4. Nos queda que menos 5 por más o menos la raíz de 25 más 24 sobre 2.3 es igual a x. Efectuamos la suma y nos queda que menos 5 por más o menos la raíz de 49 sobre 2 por 3 es igual a x. Y si seguimos, la raíz de 49 va a ser 7. Tenemos entonces que menos 5 por más o menos 7 sobre 2 por 3 es igual a menos 5 por más o menos 7 sobre 6. De ahí, al haber la forma positiva y la forma negativa, obtenemos dos tipos de raíces o resultados del problema, el x1 y el x2. Para el x1, el resultado, si el signo fuese positivo, tenemos que menos 5 más 7 sobre 6 es igual a 7. Y para el x2, obtenemos, si el resultado es negativo, menos 5 menos 7 sobre 6 es igual a x. Al efectuar estas operaciones aritméticas, tenemos en el primer
en la primera x, en el x1, obtenemos que menos 5 más 7 es 2, entonces nos queda 2 sobre 6. Y si hacemos un proceso simple de simplificación, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, x nos va a dar un tercio. En la segunda raíz, menos 5 menos 7, este x igual a un tercio lo podemos expresar de forma decimal o de forma de fracción. De forma decimal nos quedaría 0,33, una constante, pero es mucho más conveniente utilizarlo de forma de fracción, ya que de la forma decimal las aproximaciones pueden variar el resultado. Vamos con la segunda raíz, o sea x2. Si x es igual a menos 5 menos 7 sobre 6, tenemos que x es igual, menos 5 menos 7 es igual a menos 12, donde nos da que x es igual a menos 12 sextos. Si efectuamos esta división, 12 dividido 6 nos da 2, porque 2 por 6 es 12. De ahí obtenemos que x es igual a menos 2. Parece un poco complicado, pero en realidad solo es un poco largo. Se hace fácil después de que aprendes a manejar todo esto. Vámonos con la segunda forma. La segunda forma de resolverlo es la descomposición de factores o factorización. Hagámoslo con el mismo ejemplo. 3x al cuadrado más 5x menos 2 es igual a 0. Tenemos entonces que para poder lograr factorizar esto, podemos empezar a deducir un tipo de factor común. En este trinomio notamos que si multiplicamos el primer dato conocido por el tercer dato conocido, nos da 3 por 2 igual a 6. Así que si integramos ese 6 con la variable, no al cuadrado, la variable sola en la ecuación, tenemos que integrar al mismo tiempo un número con que aritméticamente nos lleve al miembro de la mitad. En este caso, si agregamos el 6x, para que nos dé 5x necesitamos restarle un x. Este 1 por lo general no se expresa, pero yo lo escribí para poder darme a entender. Si efectuamos esta resta, 6x menos 1x, tenemos más 5x. Así que continuemos. Si utilizamos un factor común de todo esto, empezamos dándonos cuenta que se puede utilizar factor común a partir de un lado de la resta al otro lado de la resta. Por ejemplo, el factor común de 3x al cuadrado más 6x es 3x por x más 2, ya que sacamos como factor común el 3x. 3x por x es lo mismo que 3x al cuadrado y 3x más 2 es lo mismo que 6x. Efectuando el mismo tipo de factor por agrupación en el siguiente miembro, tenemos que este 1 está multiplicando este x menos 2. Y para poder sacar este 1 que está negativo y mandarlo a factorizar, el signo de este 2 pasa a ser positivo. Ya de ahí podemos utilizar la típica factorización del trinomio, donde podemos ver estos dos términos comunes y terminar en un todo. Si factorizamos este 3x por x más 2 menos x más 2 igual 0, obtenemos que x más 2 por 3x menos 1 es igual a 0. De ahí obtenemos que uno de estos dos miembros tiene que dar 0. Alguna operación de estos nos va a dar 0 y por consiguiente obtenemos dos raíces del problema. La raíz 1 nos diría que x más 2 es igual a 0 y la raíz 2 nos dirá que 3x menos 1 es igual a 0. Si despejamos la x en la raíz 1, tenemos que x es igual a menos 2, ya que acá está sumando, entonces por consiguiente pasa a restar. Si despejamos la x en la segunda raíz, tenemos que el 1 pasa a sumar. Aquí nos queda este 3 multiplicando y por lo tanto lo mandamos a dividir. Y si comprueban con el método anterior, nos dieron las dos mismas raíces. ¿Cómo podemos saber si esto quedó correcto? Mediante el uso de la prueba. Vamos a hacer dos pruebas. La prueba
para la raíz 1 y la prueba para la raíz 2. Como vemos, esta es la prueba para la raíz 1, que vendría siendo si x valiera menos 2. Y esta sería la prueba para la raíz 2, si x costara un tercio. En la raíz 1 obtenemos que menos 2 al cuadrado es 4. Y que si multiplicamos a 5 por menos 2, obtenemos menos 10. De ahí nos queda una operación matemática muy simple. Tenemos que 3 por 4 es igual a 12 y estos números son dos restas. Estas restas la podemos agrupar como una sola. Menos 10 menos 2 es lo mismo que menos 12. Nos queda entonces que 12 menos 12 es igual a 0 y si efectuamos la resta, 0 es igual a 0. De donde ya hemos concluido que menos 2 es una raíz válida. Vamos con la segunda raíz. Si x valiera un tercio, tendríamos que 3 por un tercio al cuadrado más 5 por un tercio menos 2 es igual a 0. Al realizar un tercio al cuadrado, obtenemos que un noveno, ya que 1 al cuadrado es igual a 1 y 3 al cuadrado es igual a 9. Este cuadrado pertenece a ambos miembros de la fracción. Si multiplicamos este 5 por un tercio, esto es una multiplicación lineal, por lo tanto 5 por 1 es igual a 5 y nos queda entonces 5 tercios. Tenemos entonces, si aplicamos la misma operación lineal de la multiplicación en 3 por un noveno, que tenemos que 3 novenos más 5 tercios menos 2 es igual a 0, ya que 3 por 1 es 3, de ahí tenemos los 3 novenos más 5 tercios. Pero ¿qué ocurre con la primera fracción? Es simplificable y por lo tanto procedemos a simplificar. Si simplificamos sacándole tercera, obtenemos un tercio, ya que tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3. Aquí notamos que ambos de estos denominadores son iguales. Por lo tanto, esta operación nos dará solamente en sumar los numeradores 1 y 5. Y el denominador va a ser igualmente 3. De ahí obtenemos entonces que 1 más 5 es igual a 6, entonces nos quedan 6 tercios menos 2. 6 tercios es una división simple de donde obtenemos que 6 dividido 3 es igual a 2. De ahí obtenemos entonces que 2 menos 2 es igual a 0 y 0 queda igual a 0. Y así ha quedado comprobado. Esto ha sido todo, amigos, gracias por vernos en Poblar TV.